Hola amigos, continuamos con el excelente libro de la verdadera historia de la saga de la humanidad, del gran Stuart Surlow, capítulo La verdadera historia de los vikingos. De todas las historias y civilizaciones que han existido en el mundo, los vikingos parecen haber sido los más globales y los más extensos. La palabra vikingo proviene de una palabra nórdica antigua que significaba explorar fiordos y ríos. Si fuiste un vikingo, significaba que fuiste explorando. El término original prenórdico significaba cambiar de compañero de remo durante un viaje oceánico. Vikingo incluso se remonta a una antigua palabra rusa que significaba lo mismo. El imperio ruso comenzó cuando los colonos vikingos le llamaron la Rus o la Rosa. Fundaron el estado ruso y la ciudad de Novgorod. Los vikingos le dieron así a Rusia su idioma que se llama Rusian o ruso. Rusia, por lo tanto, significa tierra de la rosa de este antiguo idioma vikingo. La mayoría de la gente está confundida acerca de la cultura vikinga. Los vikingos no eran exclusivamente escandinavos. Hay evidencia genética de que en realidad vinieron de una vasta área, incluyendo Europa del Este, África del Norte, Groenlandia, Islandia, América del Norte y Asia Central. Muchas nacionalidades tienen herencia vikinga, como los polacos, los estonios, los alemanes, los noruegos, los suecos, los daneses y los lituanos. Había todo tipo de grupos vikingos, muchos de los cuales no se llevaban bien unos con otros. No estaban todos bajo un mismo gobierno. De hecho, hubo caciques y varios gobiernos locales que colectivamente se convirtieron en los vikingos. La cultura vikinga tenía un sistema legal, así como una asombrosa capacidad financiera y un sistema de comercio. Los vikingos no eran simplemente bárbaros, como te han enseñado. Se sabe que los Wends, o vikingos polacos, eran los más feroces en la batalla. El rey polaco apoyaba a los jefes vikingos. También existieron fortalezas vikingas en lo que ahora es Ucrania. La historia vikinga de Noruega dice que los caciques querían convertirse en reyes y tenían muchos aliados en Ucrania y Polonia. Los vikingos noruegos incluso enviaban allí a sus hijos para que los criaran, regresando después cuando su educación era completada. Algunos de los barcos largos vikingos tenían más de 200 pies de largo y eran capaces de cruzar los océanos. Los barcos vikingos se construían de tal manera que no se hundían en el agua, sino que saltaban encima de las olas. Estos barcos eran tan marineros que aún hoy no hay barcos que puedan rozar la superficie del agua como lo hacían los barcos vikingos. Algunos de los barcos eran bastante grandes y eran casi insumergibles incluso en terribles tormentas. Hace unos años se navegaron réplicas de barcos vikingos a lo largo de los océanos Pacífico y Atlántico para ayudar a probar este punto. Los barcos vikingos rara vez se encuentran en el fondo del océano porque no se hundían, a menos que hubieran sido quemados en un ataque. Los barcos fueron construidos para contener muchos animales y personas, para soportar tormentas y olas, y viajar muy rápidamente. Los barcos vikingos eran una asombrosa maravilla de la ingeniería. Carlomagno, el merovingio más famoso, llamado Caroliniano, estuvo en el inicio del imperio vikingo. Los levantamientos vikingos resultaron debido a su gobierno brutal. Muchos sajones o alemanes escaparon a Dinamarca y Suecia para escapar de su régimen. Su crueldad fue recompensada por la Iglesia Católica, que promovió a Carlomagno como el que unificó a Europa bajo una sola religión para Roma. Bajo los auspicios de los cristianos católicos romanos a finales de los 700 y principios de los 800, Carlomagno continuó su saqueo desde el norte de Europa hasta Holanda, Frisia, Alemania y el área de Sajonia, obligando a la conversión al cristianismo por el camino. Carlomagno emprendió una sangrienta campaña del pueblo en pueblo por el Papa. Él dijo a todos los pueblos paganos, incluidos los de religión celta, que si no se convertían al cristianismo sufrirían la pena capital. Él hizo cumplir sus amenazas cuando los que se negaron a convertirse fueron decapitados o torturados horriblemente hasta que murieron. Los daneses se prepararon para su llegada, construyendo un gran muro para impedir que Carlomagno entre en Dinamarca. Esto se convirtió en la frontera alemana-danesa. En aquellos días, este muro fue una hazaña notable, aislando efectivamente a Dinamarca del resto de Europa.
Los jefes de Noruega y Dinamarca tenían miedo de perder sus tierras, ya que eran un pueblo agrario y pacífico. Incluso los alemanes del norte emigraron a Dinamarca por seguridad, evitando así ser forzados de convertirse al cristianismo. Cuando Carlomagno llegó, los daneses se negaron a dejarlo entrar. Los noruegos decidieron atacar las fortalezas de Carlomagno a lo largo de la costa de Francia. Los grandes barcos se desarrollaron como parte de su ataque. Este desvío atrajo la atención de Carlomagno desde la frontera danesa hasta Francia y el resto de Europa occidental. Los vikingos en Escandinavia se desarrollaron por necesidad de detener a Carlomagno, de brutalizarlos y convertirlos al cristianismo. Después de su éxito, los daneses decidieron entonces ir también a saquear. Las tribus vikingas del sur de Escandinavia sabían que tarde o temprano el muro en Dinamarca se rompería, por lo que comenzaron a asaltar a Europa. Comenzaron con Escocia, Gales, Inglaterra e Irlanda. La mayor parte de Inglaterra fue colonizada por los daneses y los noruegos. Inglaterra estaba ocupada extensamente por los daneses. Los noruegos se extendieron por Escocia e Irlanda. Dublín y York son antiguas ciudades vikingas fundadas por los noruegos. El origen del pueblo británico no es lo que piensas. Inglaterra realmente se fue del dominio celta al romano, al vikingo y, por supuesto, ahora está bajo el dominio Illuminati, que gobierna con miembros de la realeza de ascendencia alemana al mando. Fin del capítulo del libro de Stuart Surlow sobre los vikingos. Bueno, me parece bastante intensa la información que nos brinda aquí. Prácticamente los vikingos estuvieron por toda Europa, hicieron un frente contra Carlomagno. Bueno, increíble. Vamos a continuar con este excelente libro de Stuart Surlow, la historia verdadera de la saga de la humanidad. Y recuerden, amigos, que estamos en Patreon. Desde $1 al mes pueden acceder a nuestro contenido extra y de paso ayudarnos en el camino para continuar con estas traducciones y estos análisis del tema del nuevo orden mundial para todos ustedes. Les agradezco mucho su tiempo y que pasen un excelente día.